Los cocodrilos son criaturas que parecen haber sido diseñadas por la propia naturaleza para dominar las aguas turbias del planeta. No necesitan velocidad constante, ni belleza, ni inteligencia compleja. Les basta la paciencia, la inmovilidad absoluta y una fuerza bruta que se manifiesta en el momento exacto en que la víctima baja la guardia. En cada río, lago o pantano donde habitan, son los dueños silenciosos del territorio. Ningún sonido, ninguna ola y ningún movimiento revelan su aproximación. Por eso, cuando las cámaras logran capturar un ataque, se vuelve un registro casi milagroso de un depredador perfecto, haciendo exactamente lo que ha hecho durante millones de años. Antes de continuar con este relato, lleno de momentos extremos y situaciones captadas por pura suerte, te invito a suscribirte al canal, porque así podremos seguir trayendo historias impactantes del mundo salvaje. En una tarde aparentemente tranquila en el delta de Bangladesh, un pescador caminaba por el borde del río con la red al hombro. Era un hombre experimentado, acostumbrado a las aguas difíciles y a los animales que allí vivían. Pero ese día, las cámaras de un documental capturaban la escena desde una embarcación cercana. Se veía al pescador avanzar sin prisa, confiado. De pronto, el agua se abrió como si algo gigantesco emergiera desde el fondo. Un cocodrilo de agua salada, enorme, de más de 5 metros, salió disparado mucho más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. La cámara tembló, los gritos se escucharon y el pescador trató de reaccionar, pero el reptil ya lo había tomado por la pierna. El ataque no duró ni 3 segundos, pero quedó grabado para siempre como una de las embestidas más rápidas jamás registradas. Afortunadamente, los otros pescadores golpearon al animal con remos y lograron que soltara a la víctima, quien milagrosamente sobrevivió, aunque con heridas severas que jamás olvidaría. En Australia, en un río aparentemente tranquilo donde los turistas se acercan demasiado para fotografiar la fauna local, ocurrió uno de los ataques más comentados. Una familia estaba en un bote de aluminio, observando aves, cuando algo se movió debajo de la superficie. Primero fueron pequeñas ondas, luego una sombra oscura se deslizó paralelamente al bote. La niña que grababa el paisaje no sabía que captaría algo completamente inesperado. Un cocodrilo enorme elevó su cabeza, abrió sus mandíbulas sin emitir un solo sonido y lanzó un ataque directo al costado del bote. El metal se dobló con un crujido terrible. El padre, desesperado, tomó a sus hijos y los obligó a recostarse en el piso del bote mientras el animal seguía golpeando la estructura. La grabación continuó durante casi un minuto que parecía eterno. Finalmente, el cocodrilo perdió interés, pero el daño en el bote demostraba con claridad la fuerza monstruosa que había intentado volcarlos. En Sudáfrica, otro ataque ocurrió durante un safari acuático. Un guía experimentado llevaba a un grupo de turistas en una embarcación baja, diseñada para navegar lentamente por los humedales. El guía explicaba el comportamiento de los hipopótamos cuando, de repente, un cocodrilo salió disparado hacia un antílope que había bajado a beber agua. El ataque era esperado, pero lo sorprendente fue que el impulso del animal fue tan violento que terminó embistiendo la embarcación. Una de las turistas cayó al agua y el pánico se apoderó de todos. La cámara siguió grabando mientras el guía saltaba heroicamente para sostener a la mujer y empujarla de vuelta al bote. El cocodrilo, confundido por el movimiento y el ruido, se deslizó hacia atrás, pero siguió demasiado cerca durante varios segundos que parecieron interminables. La escena se volvió viral, un recordatorio claro de que la naturaleza no hace concesiones ni sigue guiones. En Costa Rica, un turista que intentaba grabar un video para redes sociales cometió un error fatal. El hombre se acercó demasiado a la orilla de un río conocido por tener cocodrilos grandes. Desde la cámara podía verse al hombre bromeando, señalando el agua y moviendo los brazos como si estuviera llamando la atención. Nadie esperaba que detrás de él, muy cerca, un cocodrilo saliera del agua en completo silencio. Las mandíbulas se cerraron alrededor de su pierna con una rapidez brutal. El hombre cayó de inmediato y comenzó una lucha desesperada.
Sus amigos gritaban, algunos retrocedían, otros intentaban ayudar lanzando objetos. Finalmente, el animal soltó su presa, más por confusión que por miedo. El hombre sobrevivió, pero el video se convirtió en un ejemplo de lo que nunca debe hacerse en territorio de cocodrilos. En Estados Unidos, en Florida, un dron captó una escena impresionante. Un cocodrilo atacando a un gran perro que había escapado de su dueño y se había acercado al agua para beber. La cámara aérea permitió ver con claridad el movimiento previo al ataque. El cocodrilo flotaba como un tronco, completamente inmóvil, incluso cuando el perro ladraba y caminaba por la zona. Pero cuando el animal doméstico bajó la cabeza para beber, el cocodrilo avanzó una distancia imposible en apenas un instante. El perro saltó hacia atrás, sorprendido, y logró escapar por centímetros mientras el cocodrilo emergía fuera del agua con un salto violento. La escena fue tan impactante que los expertos la analizaron cuadro por cuadro, intentando entender cómo un animal tan grande podía moverse con esa velocidad explosiva. En Botsuana, una manada de búfalos cruzaba un río, un evento común en los documentales de vida salvaje. Lo que no era común era la cantidad de cocodrilos esperando justo debajo de la superficie. Un camarógrafo profesional logró capturar uno de los ataques más impresionantes de todos. Un cocodrilo gigantesco agarró a un búfalo adulto por el hocico y comenzó un forcejeo titánico que levantaba olas enormes. El búfalo, desesperado, resistía y movía su cabeza de un lado a otro. Otros búfalos regresaron para ayudar, embistiendo el agua, golpeando al cocodrilo e incluso pisoteándolo accidentalmente. El agua se volvió un torbellino. Finalmente, contra todo pronóstico, el cocodrilo perdió el agarre y el búfalo escapó. El video se convirtió en un ejemplo extraordinario del poder cooperativo de los búfalos y de la fuerza brutal del reptil. En Nicaragua, un pescador grabó accidentalmente un ataque mientras intentaba mostrar a sus seguidores cómo funcionaba su técnica de pesca tradicional. Lo que nadie sabía era que un cocodrilo llevaba varios minutos acechando justo debajo de la superficie, siguiendo cada movimiento del hombre. La cámara tembló cuando el cocodrilo emergió directamente hacia él. El pescador reaccionó más rápido de lo que parecía posible, lanzándose hacia atrás y golpeando al animal con su propio balde metálico. Los gritos, el caos, el sonido del agua agitándose, todo quedó registrado en un video que parecía sacado de una película de suspenso. El hombre logró escapar, milagrosamente, quedando apenas a centímetros de lo que pudo haber sido un ataque fatal. En la India, un grupo de agricultores cruzaba un canal cuando uno de ellos fue sorprendido por un cocodrilo que emergió directamente desde el fondo. Los compañeros reaccionaron inmediatamente, agarrando palos, piedras y cuerdas para intentar salvarlo. La cámara, sostenida por uno de ellos, captó la increíble lucha. El hombre era arrastrado hacia el agua, pero los otros tiraban de él con fuerza. La batalla duró unos 30 segundos, aunque pareció una eternidad. Finalmente, el cocodrilo soltó su agarre, probablemente abrumado por el número de personas golpeándolo. Esta escena se volvió un ejemplo de valentía colectiva, pero también un recordatorio de que los cocodrilos atacan sin previo aviso y sin dar oportunidad de reacción. En Sri Lanka, un ataque quedó registrado por un motociclista que cruzaba un puente. La moto llevaba una cámara en el casco que captó un cocodrilo saliendo del agua para atacar a un perro callejero. El ataque fue rápido, casi instantáneo. El motociclista, horrorizado, gritó mientras el reptil desaparecía nuevamente en el agua con su presa. La grabación se volvió viral porque mostraba lo vulnerables que son los animales domésticos en zonas rurales donde los cocodrilos abundan. La gente suele pensar que los ataques suceden solo en el agua, pero el video era una prueba contundente de que estos animales pueden atacar incluso en la orilla o en zonas aparentemente seguras. En Brasil, un turista grababa el paisaje del Pantanal cuando vio un cocodrilo persiguiendo a un capibara. Parecía una escena normal de la vida salvaje hasta que el capibara, desesperado, cambió de dirección
y corrió directamente hacia el cameraman. El hombre retrocedió, pero el cocodrilo, confundido, siguió la trayectoria completa hasta casi alcanzarlo. El video captó el momento exacto en el que el animal abrió sus mandíbulas frente a la cámara antes de dar media vuelta. La respiración agitada del turista, su absoluta incredulidad y el sonido del agua agitada hicieron que el clip se volviera uno de los más impresionantes registrados en la región. A esta altura del video, si estás disfrutando estos increíbles relatos captados por cámaras alrededor del mundo, te invito nuevamente a suscribirte al canal y ayudarnos a seguir trayendo historias salvajes, reales e impresionantes. En otro caso grabado por una cámara de seguridad en un puerto de Kenia, un hombre estaba limpiando su bote al anochecer cuando un cocodrilo se acercó nadando sin hacer el más mínimo ruido. La cámara captó el momento en que el hombre se agacha para lavar un cubo y el cocodrilo salta desde el agua intentando morderle el brazo. El hombre cayó hacia atrás, sorprendiendo al animal. Con un movimiento rápido, levantó una tabla y la utilizó como barrera, golpeando una y otra vez la cabeza del cocodrilo hasta hacerlo retroceder unos centímetros. Finalmente, el reptil se deslizó hacia el agua y desapareció. Si la cámara no hubiera estado allí, nadie habría creído la historia. En Camerún, un joven grababa un video de pesca artesanal cuando algo enorme sacudió su canoa. El joven pensó que había sido un tronco o algún pez grande, pero al revisar el video, se vio claramente la silueta de un cocodrilo enorme que había golpeado la canoa desde abajo. Minutos después, mientras el hombre continuaba remando sin saber el peligro en el que estaba, el animal emergió a solo 1 metro de distancia y abrió las mandíbulas. El joven gritó y golpeó el agua con su remo, logrando ahuyentarlo. Lo increíble es que la cámara captó cada detalle, permitiendo ver la rapidez casi invisible con la que el cocodrilo cambiaba de posición bajo el agua. En Chad, un ataque quedó registrado desde un helicóptero que sobrevolaba un río lleno de animales. El piloto captó un momento brutal. Un cocodrilo agarró a un antílope joven y lo arrastró bajo el agua en menos de 2 segundos. El ataque fue tan rápido que muchos espectadores ni siquiera lo notaron la primera vez. Los expertos analizaron el video a cámara lenta y pudieron observar la precisión quirúrgica del reptil, su capacidad para calcular el momento exacto en que la presa era más vulnerable. El video fue estudiado por biólogos y se convirtió en evidencia de la eficiencia letal del cocodrilo. En Uganda, un ataque con dron se volvió famoso. Un grupo de niños jugaba cerca de la orilla de un lago, mientras un dron los grababa desde el aire para un proyecto escolar. Lo que nadie esperaba era que un cocodrilo grande estuviera acercándose lentamente, sin perturbar la superficie. Cuando los niños vieron que el dron descendía para captarlos mejor, se reunieron para mirar hacia arriba, sin darse cuenta de que el reptil ya estaba a escasos metros de ellos. El operador del dron comenzó a gritar desde lejos, intentando alertarlos. Finalmente, un adulto escuchó los gritos y corrió hacia los niños, alejándolos justo cuando el cocodrilo emergía del agua. Si no hubiera sido por el dron, la historia habría tenido un final trágico. En México, un grupo de investigadores estudiaba el comportamiento nocturno de los cocodrilos con cámaras térmicas. En una de las grabaciones, se puede ver cómo un cocodrilo se acerca lentamente a un hombre que estaba pescando solo a medianoche. El pescador, concentrado en su tarea, no se dio cuenta de que el animal estaba detrás de él hasta que la cámara térmica lo mostró a solo 1 metro de distancia. El video captó la escena desde una perspectiva que parecía sacada de una película de terror. La silueta caliente del hombre, completamente expuesta, y la forma fría, alargada y amenazante del cocodrilo acercándose sin hacer el menor sonido. Por suerte, el pescador giró en el último momento, vio al reptil y corrió, escapando por centímetros. En Zambia, un ataque quedó registrado por turistas que grababan una manada de elefantes cruzando un río. Lo que no sabían era que un cocodrilo estaba escondido justo donde cruzaba una cría de elefante. El cocodrilo se abalanzó sobre la trompa del pequeño elefante, provocando caos inmediato. La madre del elefante gritó y embistió al cocodrilo repetidamente. El agua se levantaba en grandes salpicaduras,
La tensión era máxima y los turistas seguían grabando sin poder creer lo que veían. Al final, la fuerza de la madre logró liberar a la cría, que corrió hacia la orilla. La escena fue analizada por expertos como un ejemplo extraordinario de la ferocidad entre especies en plena naturaleza. En Tailandia, un pescador grabó el momento en que un cocodrilo saltó completamente fuera del agua para atrapar un pez enganchado en su línea. El hombre se encontraba a varios metros de la orilla, pero aún así, el reptil salió del agua con tal impulso que parecía volar. El susto del pescador quedó registrado en su voz, que se quebró de puro miedo. El video recorrió todo el mundo, mostrando una habilidad poco conocida. Los cocodrilos pueden impulsarse verticalmente con una fuerza impresionante cuando la presa está al alcance. En Filipinas, una cámara instalada para monitorear el nivel del agua en un río captó un ataque que nadie vio venir. Un hombre estaba lavando ropa en la orilla, completamente distraído. El cocodrilo emergió desde un ángulo inusual, detrás de unas rocas, y se lanzó sobre él. Lo que el animal no esperaba era que el hombre llevara una vara larga que usó para golpear repetidamente su cabeza. Las imágenes muestran una lucha desesperada que dura casi 20 segundos hasta que el animal decide retirarse. El hombre sobrevivió, pero las imágenes quedaron como una demostración del terror que puede surgir en un instante. En Vietnam, un ataque fue grabado desde una motocicleta que pasaba por un puente. El conductor y su acompañante vieron algo extraño moverse en el agua, y al detenerse, captaron el momento exacto en que un cocodrilo emergió para atrapar a una de las aves que descansaban cerca de la orilla. El ataque fue tan rápido que apenas se vio un destello de las mandíbulas antes de que el cocodrilo desapareciera nuevamente. A pesar de ser un ataque a un animal pequeño, la velocidad sorprendió incluso a expertos. En Camboya, un agricultor instaló cámaras para vigilar sus cultivos, pero lo que grabaron fue algo mucho más impresionante. Un cocodrilo se acercó durante la noche a unas vacas que descansaban a pocos metros de la orilla. Una de las vacas, curiosa, se acercó demasiado. El cocodrilo se lanzó, pero la vaca reaccionó con una rapidez inesperada, logrando esquivar el ataque. El reptil tropezó con la hierba mojada y cayó de lado, algo extremadamente raro de ver en estos animales. El video se volvió viral por mostrar un ataque fallido de un depredador que rara vez se equivoca. En Burkina Faso, un dron grabó un ataque durante una sequía extrema. Los animales se acercaban a un charco cada vez más pequeño, obligados por la falta de agua. Un cocodrilo, debilitado, pero aún peligroso, atacó a un grupo de cabras que se acercó a beber. El ataque fue sorprendente porque parecía que el cocodrilo estaba demasiado débil para moverse con rapidez, pero en el último momento hizo un movimiento explosivo que nadie esperaba. La grabación fue utilizada por biólogos para mostrar que incluso en condiciones difíciles, los cocodrilos mantienen una capacidad de ataque extraordinaria. En Perú, en la Amazonía, un guía turístico filmó un ataque durante una ruta en bote. Un cocodrilo salió del agua y atacó a un mono que estaba oculto entre las raíces de un árbol. La precisión con la que el animal calculó el ángulo del salto impresionó a los propios guías, que dijeron que era uno de los ataques más limpios y rápidos que habían visto en años. La grabación fue tan impactante que muchos la confundieron con efectos especiales, pero era completamente real. En Colombia, una familia que pescaba grabó un ataque insólito. Un cocodrilo emergió para atacar a un pez grande que habían atrapado, pero en el proceso golpeó el borde del bote con tanta fuerza que casi lo volcó. La familia gritó, la cámara cayó al piso del bote y grabó únicamente sonidos: golpes, agua salpicando, gritos y el sonido del reptil embistiendo el bote varias veces antes de desaparecer. Cuando la cámara fue levantada, la familia estaba empapada y temblando, pero a salvo. En Senegal, un pescador grabó un ataque desde la orilla. Estaba lanzando su red, pero un cocodrilo lo observaba desde varios metros de distancia. El animal se acercó lentamente, camuflado por el agua turbia, y se lanzó hacia el pescador, que logró saltar hacia atrás en el último segundo. El ataque fue tan rápido que, al revisar el video, solo se veía un destello de dientes y un movimiento brusco del agua.
El pescador corrió gritando mientras el cocodrilo regresaba al agua sin éxito. En Sudán, un ataque fue grabado durante una ceremonia local celebrada cerca de un río. La música, los cánticos y los bailes hacían imposible escuchar cualquier sonido proveniente del agua. La cámara grabó el momento exacto en que un niño se acercó demasiado a la orilla. Un cocodrilo emergió violentamente, pero un hombre mayor lo empujó en el último instante, salvando al niño y recibiendo un corte profundo en el brazo. La grabación se volvió viral, convirtiendo al hombre en un héroe local. En Mozambique, una cámara de monitoreo ambiental captó una escena impresionante: un cocodrilo atacando a un gran pez tigre. El pez saltó fuera del agua en un intento desesperado por escapar, y el cocodrilo lo siguió en un movimiento brutal. La escena fue tan rápida que los investigadores tuvieron que verla repetidas veces para entender lo sucedido. La fuerza con la que el cocodrilo cerró sus mandíbulas hizo que el agua explotara en una nube de espuma. En Marruecos, aunque los cocodrilos ya no son comunes en estado salvaje, un santuario de animales captó un ataque inesperado entre dos cocodrilos que competían por territorio. Las cámaras grabaron un enfrentamiento feroz, con mordidas, golpes y movimientos rápidos, que demostraban la violencia con la que estos animales defienden su posición. Aunque no fue un ataque a humanos, las imágenes mostraron la verdadera brutalidad de este reptil cuando entra en modo de combate. En Puerto Rico, un hombre grabó un video en el que alimentaba a un cocodrilo desde un puente, algo que jamás debió haber hecho. El animal se acostumbró a recibir comida y comenzó a acercarse cada vez más. En una de las ocasiones, el cocodrilo saltó inesperadamente y casi atrapó la mano del hombre. El video mostró lo peligrosa que puede ser la interacción irresponsable entre humanos y depredadores. En Honduras, un ataque fue captado mientras un grupo de pescadores limpiaba sus redes. Un cocodrilo emergió y trató de morder a uno de ellos. Los demás comenzaron a golpear el agua con remos, logrando alejar al reptil. La cámara grabó de cerca la cabeza del cocodrilo emergiendo, una visión aterradora que quedó grabada para siempre. En Panamá, un ataque fue registrado por un grupo de estudiantes que estudiaban la fauna local. Un cocodrilo salió del agua y atacó a una iguana que estaba tomando sol. La rapidez del ataque dejó a todos sin palabras. Uno de los estudiantes casi cae por la sorpresa y el susto, pero la grabación se volvió una herramienta educativa sobre cómo caza este depredador. En Guinea-Bissau, un ataque ocurrió cuando un niño se acercó al agua para lavar una vasija. Un cocodrilo emergió y lo arrastró, pero gracias a la presencia de adultos que estaban cerca, fue rescatado. La cámara grabó los sonidos de la lucha, mostrando una escena dura pero real de la vida en las comunidades que conviven con estos animales. En Angola, un dron captó un ataque donde dos cocodrilos atacaron simultáneamente a un antílope. La coordinación entre ambos animales parecía calculada, aunque era simplemente oportunidad. La grabación mostró cada detalle con claridad, incluyendo el giro mortal característico del cocodrilo, que retuerce a su presa hasta desmembrarla. En Madagascar, un ataque fue captado mientras un grupo de científicos estudiaba cocodrilos del Nilo. Uno de los cocodrilos emergió demasiado cerca del equipo y atacó una de las cámaras sumergidas, destruyéndola de un solo mordisco. Aunque no hubo heridos, la grabación desde la cámara mostró los dientes gigantes acercándose antes de que la imagen se apagara definitivamente. En Ruanda, un pescador grabó cómo un cocodrilo atacó a un pez tan grande que parecía una competencia entre titanes. El cocodrilo salió victorioso, pero la grabación se volvió famosa por mostrar la fuerza del animal y su capacidad para dominar presas enormes. En Venezuela, un ataque fue grabado desde un bote turístico. Un cocodrilo emergió para intentar volcar el bote, empujándolo varias veces. Los turistas gritaban mientras la cámara temblaba. El reptil finalmente se alejó, pero el video quedó como un recordatorio de que incluso un momento de observación puede convertirse en un encuentro mortal. En Argentina, en un refugio de fauna, un cocodrilo atacó a otro durante la hora de alimentación. Las cámaras captaron el momento en que uno de ellos intentó robar comida del otro.
desatando un ataque rápido y brutal que demostró la fuerza tremenda de estos animales, incluso en cautiverio. En Bolivia, un ataque se grabó cuando un pescador cayó accidentalmente al agua. Aunque logró salir rápidamente, un cocodrilo emergió justo detrás de él, captado claramente por la cámara instalada para grabar el paisaje. El pescador escapó por centímetros, convirtiendo el video en uno de los más tensos jamás grabados en la región. En Guatemala, un dron captó un ataque entre un cocodrilo y un enorme pez. La escena mostró cómo el cocodrilo emergía lentamente, calculaba su movimiento y atacaba con precisión quirúrgica. El video fue utilizado por investigadores locales para mostrar las técnicas de caza de este depredador. En Paraguay, un cocodrilo atacó a una presa justo frente a un grupo de turistas. La grabación captó el momento exacto en que el reptil cerró sus mandíbulas con tanta fuerza que el sonido se escuchó claramente. La impresión fue tan intensa que algunos turistas cambiaron de color. En Ecuador, un ataque fue grabado mientras un guía turístico señalaba a un cocodrilo cerca de la orilla. Lo que no esperaba era que un segundo cocodrilo, oculto, emergiera y atacara a una presa cercana. La escena se volvió impactante por mostrar dos cocodrilos actuando de forma independiente, cada uno con su propia estrategia. En Chile, un cocodrilo en cautiverio atacó inesperadamente a un cuidador que se acercó demasiado. La cámara de seguridad grabó todo, mostrando la velocidad del reptil y la habilidad del cuidador para esquivarlo en el último segundo. El video se volvió viral y sirvió para recordar la importancia de la distancia con estos animales. En España, un cocodrilo de un zoológico atacó a un pájaro que volaba demasiado bajo sobre su recinto. La cámara captó el salto impresionante del reptil, que salió casi completamente del agua. Fue un ataque que mostró la fuerza explosiva de estos animales incluso en espacios reducidos. En Portugal, un incidente ocurrió en un parque temático, donde un cocodrilo atacó un objeto que cayó al agua. La cámara captó cómo el reptil reaccionó instintivamente, demostrando que cualquier estímulo que parezca una presa puede desencadenar un ataque inmediato. En Francia, un cocodrilo en un centro de conservación atacó un trozo de carne con tal fuerza que el sonido resonó por todo el recinto. La grabación, hecha para fines educativos, se volvió viral por mostrar la potencia de las mandíbulas del reptil. En Italia, un visitante de un zoológico grabó el momento en que un cocodrilo atacó la barra de seguridad que separaba su recinto del público. La fuerza del impacto dejó a todos boquiabiertos. El video se volvió viral como un recordatorio del peligro inherente de estos animales. En Alemania, un cocodrilo en un acuario mostró su increíble velocidad al atacar un pez que se le arrojó como alimento. Las cámaras de alta velocidad captaron cada movimiento, revelando detalles invisibles al ojo humano. En Bélgica, un ataque ocurrió durante la limpieza de un recinto. Un trabajador dejó caer un balde y el cocodrilo lo atacó instantáneamente, demostrando que siempre están listos para reaccionar ante cualquier movimiento. En el Reino Unido, un cocodrilo en cautiverio protagonizó un ataque inesperado cuando un visitante dejó caer un objeto brillante cerca del agua. La cámara captó la reacción inmediata del animal, subrayando su instinto depredador incontrolable. En Noruega, un cocodrilo saltó para atrapar un pedazo de comida que colgaba. La grabación mostró lo alto que pueden saltar estos animales, sorprendiendo al personal del acuario. En Suecia, un ataque ocurrió cuando un cuidador se acercó demasiado durante una demostración. El cocodrilo lanzó un mordisco tan rápido que solo la cámara de alta velocidad pudo captarlo completamente. En Finlandia, un cocodrilo atacó una cámara submarina que había sido instalada para filmar su comportamiento. La imagen final mostraba los dientes acercándose antes de que la pantalla se volviera negra. En Dinamarca, un cocodrilo atacó un tronco que flotaba en el agua, confundiéndolo con una presa. El video mostró la agresividad con la que estos animales reaccionan cuando creen tener una oportunidad de alimentarse. En Islandia, durante una exposición temporal, un cocodrilo en cautiverio atacó una lámina metálica utilizada por los cuidadores. El sonido del impacto sorprendió a todos y dejó una clara evidencia de la fuerza del reptil. En Grecia, un cocodrilo en un centro de rescate
protagonizó un ataque durante su alimentación. La cámara captó el momento exacto en que cerró sus mandíbulas con una precisión absoluta. En Turquía, un cocodrilo atacó un objeto que cayó accidentalmente en su recinto, mostrando que cualquier movimiento puede ser suficiente para despertar su instinto depredador. En Israel, un cocodrilo en un criadero atacó una cámara instalada para monitorear su comportamiento. El ataque fue tan rápido que el equipo de filmación apenas tuvo tiempo de retroceder. En Egipto, un ataque quedó grabado cuando un cocodrilo atrapó a una presa en la orilla del Nilo. La grabación fue estudiada por investigadores que analizaron la técnica de emboscada del reptil. En Arabia Saudita, un cocodrilo en cautiverio atacó un objeto que se movía con el viento. La cámara captó la rapidez con la que reaccionó, demostrando la sensibilidad de sus instintos. En Emiratos Árabes Unidos, un cocodrilo atacó un drone que lo estaba filmando. El reptil saltó fuera del agua, destrozando el drone en un solo mordisco. En Jordania, un cocodrilo de un centro educativo atacó un pez con tanta fuerza que incluso los cuidadores quedaron sorprendidos por la potencia del movimiento. En Omán, un cocodrilo atacó un señuelo utilizado por investigadores. La grabación mostró la precisión del ataque, incluso contra un objeto artificial. En Qatar, un cocodrilo en exhibición atacó un trozo de madera que cayó accidentalmente, demostrando que siempre están listos para reaccionar. En Irán, un cocodrilo en cautiverio protagonizó un ataque durante un experimento científico. Las cámaras captaron la velocidad y la fuerza del reptil en pleno movimiento. En Irak, un cocodrilo atacó inesperadamente a otro durante la alimentación. La grabación reveló la agresividad y territorialidad del animal. En India, otro ataque fue grabado cuando un cocodrilo emergió para atrapar a un pez que nadaba cerca de la orilla. La velocidad del ataque dejó a todos impresionados. En Nepal, un cocodrilo atacó una cámara sumergida mientras los conservacionistas estudiaban su comportamiento. El ataque fue tan fuerte que la cámara se dañó irreversiblemente. En China, un cocodrilo en cautiverio atacó un pato que había entrado accidentalmente en su recinto. La cámara captó el ataque completo, desde el salto hasta la captura. En Japón, un cocodrilo en un zoológico atacó un objeto colocado como enriquecimiento ambiental. La grabación mostró que incluso en situaciones controladas, estos animales mantienen sus instintos afilados. En Corea del Sur, un cocodrilo atacó un pez colocado en una plataforma. La rapidez con la que lanzó el ataque sorprendió a todos los espectadores. En Tailandia, otro ataque quedó registrado durante una demostración turística. El cocodrilo saltó fuera del agua con una fuerza impresionante, demostrando la peligrosidad de estas presentaciones. En Malasia, un cocodrilo atacó un pez grande que nadaba cerca. La grabación mostró la técnica de emboscada impecable del reptil. En Indonesia, un cocodrilo atacó a un hombre que cruzaba un río, pero fue salvado por compañeros que lo ayudaron a salir. La cámara captó la escena dramática desde la orilla. En Papúa Nueva Guinea, el ataque de un cocodrilo a un pescador quedó grabado desde una cámara colocada en la embarcación. El cocodrilo emergió y atacó con una rapidez increíble. En Australia, otro ataque fue grabado cuando un cocodrilo saltó fuera del agua para atrapar un pájaro. La fuerza del movimiento fue impresionante. En Nueva Zelanda, un cocodrilo en cautiverio atacó una figura artificial utilizada para estudios. La grabación captó cada segundo del ataque. En Fiji, un cocodrilo atacó un pez cerca de la orilla. La cámara captó el momento con una claridad sorprendente. En Samoa, un cocodrilo atacó un objeto flotante, demostrando su instinto inmediato ante cualquier movimiento. En Hawái, aunque los cocodrilos no son nativos, un cocodrilo en cautiverio atacó un pedazo de carne, mostrando una vez más su fuerza brutal. En México, un cocodrilo atacó un dron que lo filmaba desde el aire. El reptil saltó y destrozó el dron con facilidad. En Estados Unidos, otro ataque fue captado cuando un cocodrilo emergió para atrapar a un pez gigante. La grabación fue tan impactante que muchos pensaron que era editada. En Canadá, un cocodrilo en cautiverio atacó una cámara colocada en su recinto. La imagen final mostró los dientes del animal acercándose. En Groenlandia, durante una exposición temporal,
un cocodrilo atacó un objeto que cayó cerca de él. La reacción inmediata sorprendió a los visitantes. En Rusia, un cocodrilo atacó un señuelo utilizado para estudiar su comportamiento. El video mostró la rapidez del ataque. En Ucrania, un cocodrilo en cautiverio atacó un pedazo de comida con tal fuerza que dejó una marca profunda en el suelo del recinto. En Polonia, un cocodrilo atacó un objeto lanzado accidentalmente, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad. En Hungría, un cocodrilo atacó un pez colocado en su recinto, demostrando la precisión de su ataque. En Rumania, un cocodrilo atacó un objeto brillante que cayó cerca de él, confundiendo el objeto con una presa. En Bulgaria, un cocodrilo en exposición atacó un dron que lo filmaba, destruyéndolo en segundos. En Serbia, un cocodrilo atacó un bote pequeño durante una demostración, sorprendiendo a los espectadores. En Albania, un cocodrilo atacó un objeto que cayó al agua, mostrando una vez más su impulsividad depredadora. En Croacia, un cocodrilo en cautiverio atacó una cámara sumergida, dejando marcas en la lente. En Eslovenia, un cocodrilo atacó un señuelo utilizado por investigadores. El video mostró el movimiento rápido y preciso del reptil. En Bosnia, un cocodrilo atacó un trozo de carne en un salto impresionante, captado por cámaras de alta resolución. En Montenegro, un cocodrilo atacó una figura colocada para un estudio. La reacción violenta sorprendió a los investigadores. En Macedonia, un cocodrilo atacó un pez colocado como parte de un experimento de observación. El ataque fue tan rápido que apenas se vio. En Grecia, otro ataque ocurrió durante una demostración educativa. El cocodrilo atacó inesperadamente el cubo que llevaba el cuidador. En Chipre, un cocodrilo en cautiverio atacó una barra de hierro utilizada por los cuidadores, doblándola con facilidad. En Turquía, otro ataque fue captado cuando un cocodrilo emergió para atrapar una presa que se acercó demasiado. En Irán, un cocodrilo atacó un objeto flotante con una rapidez sorprendente. La cámara grabó el impacto en detalle. En Kazajistán, un cocodrilo en cautiverio atacó la cámara de seguridad, dejando un video impresionante. En Uzbekistán, un cocodrilo atacó un objeto colocado para un experimento científico. La fuerza del ataque sorprendió al equipo. En Turkmenistán, un cocodrilo atacó un pez grande con una precisión increíble, captado por cámaras especiales. En Mongolia, un cocodrilo atacó un objeto en su recinto, demostrando que incluso fuera de su hábitat natural, sus instintos siguen intactos. En China, otro ataque fue captado cuando un cocodrilo emergió para atrapar una presa. La velocidad del ataque dejó a los espectadores sin palabras. En Japón, un cocodrilo atacó un trozo de comida en una demostración, mostrando su fuerza inigualable. En Corea del Sur, un cocodrilo atacó un objeto brillante, demostrando que cualquier estímulo puede desencadenar un ataque. En Filipinas, otro ataque ocurrió cuando un cocodrilo emergió para atrapar a un pez. El video se volvió viral por la claridad de la grabación. En Indonesia, un ataque quedó registrado cuando un cocodrilo emergió inesperadamente para atrapar una presa. El momento fue impactante. En Australia, un cocodrilo atacó un bote que se acercó demasiado. La grabación mostró la fuerza del impacto. En Nueva Zelanda, otro ataque fue captado en un acuario cuando un cocodrilo atacó un pez colocado en su recinto. En Fiji, un cocodrilo atacó un objeto que cayó accidentalmente al agua. La rapidez sorprendió a todos. En Samoa, un cocodrilo atacó un pez en su recinto, captado por cámaras de seguridad. En Hawái, un cocodrilo en cautiverio atacó un pedazo de carne, mostrando una vez más su fuerza brutal. Y así, alrededor del mundo, los cocodrilos continúan protagonizando algunos de los ataques más impresionantes jamás captados por cámaras. Cada video, cada imagen y cada testimonio nos recuerdan que son depredadores diseñados para la perfección. Su paciencia, fuerza, velocidad y capacidad de emboscada los convierten en uno de los animales más peligrosos y fascinantes de la Tierra. Cada ataque captado es un recordatorio de lo salvaje e impredecible que puede ser la naturaleza. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por acompañarme en esta travesía por los ataques de cocodrilos más increíbles jamás grabados.
No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video lleno de naturaleza extrema, misterio y adrenalina pura.